Bien, perfecto. Bueno, buenas. ¿Qué tal? Voy a transmitir en vivo también por Instagram toda esta parte, así que le voy a dar clic acá. Ahí creo que estaría. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, genial. Muchísimas gracias por sumarse una vez más a Cine y Filosofía Online. Coméntenme a ver si se está escuchando bien, si se ve bien, si no se ve cortado, ni trabado, ni nada de eso. Así ya me quedo más tranquilo. Les comento, esta era la transmisión que habíamos pactado para el domingo pasado, pero por YouTube tuve un pequeño problema con el copyright que nunca terminé de comprender. Luego me llegó un mail del propio YouTube diciendo que el reclamo por los derechos estaba desestimado y que podía seguir transmitiendo al otro día. Bueno, no sé, porque yo ya había probado, yo siempre pruebo y transmito antes en privado como para asegurarme, ¿no? Que la cosa funciona, así que bueno, me llamó un poquito la atención. Estoy transmitiendo también por el Instagram, esto es Cine y Filosofía Online, pero les comento que no vamos a ver el corto por el Instagram, solo vamos a ver el cortometraje vía Facebook. Así que dicho esto, les comento un poco la dinámica siempre de cómo funciona Cine y Filosofía Online. Yo voy a presentar ahora un cortometraje, voy a hablar un poquito, hoy me voy a extender un poquito de más porque es necesario contextualizar algunas cosas. Y vamos a ver el cortometraje y la idea después es conversar un poco, debatir, intercambiar algunas opiniones, algunas impresiones, sobre lo que haya generado, ¿no? El cortometraje. Lo que vamos a ver hoy es Blade Runner Blackout 2022 del autor, mangaka, animador japonés Shinichiro Watanabe. Ya vamos a hablar un poquito de él. Esta es una película, un cortometraje del año 2017 y en realidad funciona como una secuela de la película Blade Runner original, aquel clásico cyberpunk de ciencia ficción, neo-noir, de los años 80, dirigido por Ridley Scott y basado en la novela del escritor de ciencia ficción Philip Dick, ¿no? La novela es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, entre signos de pregunta. Entonces, este cortometraje es una secuela de esa película y funciona como una precuela a la versión de Blade Runner que hicieron en el 2017, ¿no? Que es Blade Runner 2049. Recordarán que Blade Runner transcurre en el año 2019. Así que lo que vamos a ver hoy transcurriría un par de años después, ¿no? En el 2022. Y 20 años antes 20 y pico de años antes de Blade Runner 2049. Entonces es importante, sobre todo para aquellos que quizás no hayan visto la película Blade Runner original, que yo recomiendo muchísimo, clásico absoluto de la ciencia ficción, una película muy singular, ya vamos a ver por qué. Entonces es necesario saber un poco de qué va esa peli, cuáles son los problemas que toca, cuáles son los temas que plantea, para comprender un poco la particular versión que hace Watanabe de todo ese mundo. ¿Por qué digo que Blade Runner, la original, es una película singular? Bueno, porque es una mezcla de géneros que no se ha vuelto a dar. Es una combinación de ciencia ficción, ¿no? Transcurre en el futuro, en una ciudad futurista, con toda una ambientación que hoy podemos llamar cyberpunk. Casi podemos decir que Blade Runner inventa un poco la estética cyberpunk, esta estética donde la humanidad está absolutamente repleta de tecnología, donde en el mundo ya prácticamente no hay ambientes naturales, entre comillas, donde ya prácticamente no existen los estados nacionales, sino las corporaciones manejan todo, donde el cuerpo de las personas está intervenido o está acoplado o está articulado también con máquinas, con miembros artificiales, donde la división entre artificio y naturaleza no termina de ser clara. Bueno, eso es un poco lo que llamamos cyberpunk y es en general un tono un poco pesimista en torno al futuro de la humanidad. Blade Runner, de alguna manera, es la primera película que plantea un poco esta estética, la historia que cuenta es más o menos
sencilla, pero impresionantemente increíble, nos posiciona entonces en este mundo de muchas luces y sombras, ¿no? Con toda esta estética cyberpunk, y la mezcla, la combina, no solo con estos elementos del futuro, sino con el policial negro, con el cine noir, con el cine negro. Es decir, nos va a contar una historia de detectives. Entonces, esa combinación entre ciencia ficción y cine negro es verdaderamente única. ¿Por qué? ¿Por qué hay cine negro en la película? Porque la película nos plantea, ¿no? Entonces este mundo del futuro en que existen los replicantes. Los replicantes son robots tan avanzados, tan increíblemente desarrollados, que es imposible distinguirlos de los humanos. De hecho, la única manera que hay de probar si es humano o es robot es a través de una prueba de empatía, en el cual se le hace una serie de preguntas al individuo, se analizan algunas reacciones físicas, por ejemplo, el cierre del iris, el sudor, etcétera, los latidos del corazón, etcétera. Y sobre eso, y con esa prueba es la única manera, ¿no?, de distinguir si alguien es un robot o es un humano. Lo cual nos va a llevar al primer tema que vamos a plantear hoy. Que cuando uno habla o trabaja o piensa sobre los robots, siempre está de alguna manera, de manera indirecta o en diagonal, preguntándose o planteándose qué es lo humano, ¿no? Si el robot es lo que se distingue de lo humano, preguntarse por eso es también de manera indirecta preguntarse, bueno, ¿qué somos? Si no somos robots, que es un poco la pregunta que va a dejar en el aire Blade Runner. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Estos replicantes son utilizados en general por su gran fortaleza y por su gran capacidad de trabajo como esclavos, ¿no? Trabajas en todos los trabajos pesados que la humanidad no quiere hacer. Pero ahora hay un problema, y que es un problema, un tema clásico de la ciencia, de la ciencia ficción. Che, si estos robots son más fuertes, son más poderosos, y nosotros encima los esclavizamos, de alguna manera los maltratamos, ¿no es posible una rebelión? ¿No es posible que se rebelen, que rechacen su condición? Bueno, para exorcizar ese problema, el creador de estos replicantes planteó que tienen una duración, tienen como una batería, tienen una obsolencia programada. Solo pueden vivir 5 años. Pero como en toda buena película de ciencia ficción, al estilo Asimov, ¿no?, donde las leyes que plantea son de alguna manera la causa del problema, esto causa efectivamente la rebelión de unos replicantes, porque se vuelven conscientes de su propia muerte. Entonces, por miedo a morir, buscando que el creador les cambie la fórmula, les ponga otra batería, extienda su vida, trazan todo un plan terrorista para poder llegar hasta él. Entonces, la película cuenta la historia de Deckard, que es Harrison Ford, que es el Blade Runner, que los Blade Runners son encargados de asesinar, o como se dice en la película, retirar a los replicantes rebeldes. Entonces toda la película es la búsqueda y los combates contra este grupo de robots terroristas. Lo interesante de la película, que se ve más, se percibe mucho más en la novela, es que verdaderamente hay un clima muy fuerte donde no se puede distinguir a los robots de los humanos. De hecho, a Deckard le llegan a preguntar, ¿alguna vez retiraste por error a un humano pensando que era un robot? Y esa pregunta no se contesta. Y de hecho toda la película va de alguna manera a trabajar en torno a cómo sabemos que somos humanos y cómo sabemos que no somos un robot. Sobre todo a partir de un nuevo modelo que aparece en la película, donde el científico Tyrell, que tiene ciertas ínfulas de Dios, porque de alguna manera crear un robot consciente implica ya dejar un poco el lado de la ciencia y pasar a ser un demiurgo, porque lo que uno está inventando es de alguna manera un alma, es decir, está inventando algo del orden de lo inmaterial, alma, conciencia, espíritu, mente, llámelo como quieran, digo, ¿no? Pero es crear algo del orden de lo inmaterial. Entonces, está probando cómo diseñar una inteligencia artificial, ¿no? Cómo crear verdaderamente vida. Vida es decir, no un robot que simplemente aplique el programa que tiene que hacer u obedezca las leyes que le introducimos por un chip, sino vida en su sentido más claro. Alguien que pueda, por ejemplo, mentir, que pueda hacer chistes,
que puede hacer cosas absurdas, como hacemos los humanos también, porque el modelo de la inteligencia artificial es la inteligencia humana verdaderamente. ¿Cómo, no? Entonces, uno a veces hace cosas sin sentido, a veces uno se autoboicotea, por ejemplo, no está simplemente siguiendo órdenes. Entonces, ¿qué es lo que logra inventar? Logra introducirle a los nuevos robots recuerdos. Recuerdos, por supuesto, falsos, artificiales. Entonces los robots nacen, pero tienen recuerdos falsos de una vez que fueron niños. Pero a partir de tener esos recuerdos, es que de alguna manera pueden pensar un desarrollo de la vida, pueden aprender, pueden juzgar lo que ocurre de acuerdo a esa experiencia. Es decir, si bien, por decirlo así, la primer vuelta de manivela, el primer chispazo es artificial, a partir de eso se crea toda una dimensión real, ¿no? Entonces, la película va a girar todo el tiempo en torno a esta cuestión de, incluso Deckard va a dudar, ¿cómo sé yo que los recuerdos que tengo no son recuerdos que me hayan implantado? Entonces, toda la película gira en torno a estos problemas de qué es lo humano y qué es lo robot y en base a qué los distinguimos. Vamos a ver un poco en el debate, en la conversación posterior, qué problemático es pensar que lo que nos distingue de otras especies es la empatía. Y ahí es donde aparece este corto que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque este corto se posiciona varios años después de que Deckard finalmente logra asesinar a los replicantes y escapa él enamorado de otra replicante. No quiero spoilear mucho del final, perdón. Nos posiciona en un momento en que los robots han avanzado todavía más en ese par de años. Verdaderamente la gente empieza a tener miedo porque empiezan ya a volverse relativamente peligrosos, no poder distinguirlos realmente. Entonces se empiezan a generar movimientos prohumanos que tienen muchos ecos, muchas articulaciones a mi gusto con lo que hoy podemos entender por neofascismos, por los movimientos que apoyan a Donald Trump, por pensar algo. Digo, entonces hay muchos puntos en común para trabajar después en el debate que se encargan de ir en patota asesinando replicantes. Ahora, ¿cómo se enteran de que son replicantes si no se pueden distinguir? Bueno, tomaron, por decirlo así, la base de datos de la compañía. Y a partir de esa base de datos pueden saber en dónde están, qué hacen los replicantes, etc. Entonces, vamos a ver a dos replicantes que es un nuevo modelo que ya no tiene ese límite de la vida, por lo tanto es todavía más peligroso, que forman parte del movimiento por la libertad replicante, es decir, están ahí exigiendo, pidiendo, demandando, manifestándose por derechos para los robots, planeando un atentado terrorista para destruir esa base de datos. Y el atentado consiste en cortar la electricidad del mundo. Un mundo hipertecnologizado que por supuesto se maneja todo a través de la electricidad. Y por eso Blackout 2022 sería el apagón del año 2022. Y lo que hace Watanabe acá, que a Watanabe lo recordarán quizá por animes como Cowboy Bebop, o Samurai Champloo, o Sankyu no Terror, o Scaflón. Digo, es verdaderamente uno de los animadores, realizadores de anime, animación japonesa, para mí más interesante. Yo particularmente lo adoro, tengo debilidad por todas las cosas que hace. Lo que hace es todo lo contrario de lo que suele hacer Estados Unidos cuando se apropia de un producto japonés. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Watanabe con este mundo de Blade Runner? Lo expande, lo profundiza, lo comprende las claves de los géneros norteamericanos de ciencia ficción, de cine negro, ¿no? De acción, y logra expandir ese universo, insertarse ahí. Todo lo contrario de lo que suele hacer Estados Unidos cuando adapta algo japonés o de cualquier otro país, que es achurarlo todo, ¿no? Cortarlo todo y adaptarlo completamente a su modelo de producción, a su modelo de narración. Bueno, entonces me parece que ese es el primer punto importante de lo que hace Watanabe en esta película y van a ver que es un maestro, un genio de las escenas de acción y fundamentalmente en el trabajo de la banda sonora. Entonces dejo estos tres puntos como para darles algunas herramientas para comprender lo que vamos a ver y van a ver algunas cositas más que por supuesto yo no estoy diciendo, así se las pueden encontrar y los puede sorprender. Y bueno, como saben, nos encontramos después del cortometraje que dura más o menos 10 minutos
a conversar y debatir y vamos a trabajar un poco sobre la pregunta de quién es realmente empático en el mundo y por qué pensamos los humanos que somos empáticos. ¿Qué pruebas tenemos para demostrar que somos empáticos? Bueno, los dejo con esta pregunta. Muchísimas gracias por sumarse. Les recuerdo que esto es una actividad gratuita, pero si quieren y pueden hacerlo, pueden colaborar a través de una gorra virtual por Mercado Pago con la opción enviar dinero a tallerdecinefilosofía@gmail.com o con la opción de una transferencia bancaria directa. Pueden encontrar todos los datos y toda la información abajo del video de Facebook. Sin más, agradecerles siempre por los que apoyan y participan. Otra manera también de ayudar y apoyar y contribuir a que este espacio se sostenga, no necesariamente con dinero, sino compartiendo, haciendo alguna historia de que están viendo esto, etiquetándome, compartiendo en sus redes para que esto pueda crecer y los debates puedan ser un poquito más enriquecidos por más personas. Dicho todo esto, muchísimas gracias por sumarse. Los dejo con Blade Runner Blackout 2022 de Shinichiro Watanabe. Les aviso los que están por el Instagram que no vamos a ver el corto por el Instagram, solo por Facebook. Por Instagram sí vamos a poder hacer el debate también. Pueden sumarse. Así que les invito a que se pasen al Facebook del Taller de Cine y Filosofía para poder ver el cortometraje. Dicho esto, los dejo con, una vez más, Blade Runner Blackout 2022 de Shinichiro Watanabe del año 2017. Well, look what we have here. An angel. You don't have to be so cold. It's okay. This is what you're made for. What the hell are you doing? And this is what I was made for. We currently know of 5 Nexus 8 models that have escaped from Calantha. Soldiers.
Dealing with deserters is the military's job now, not our concern. Well, something needs to happen. They have no special units to handle this case. Damn skin jobs. Isn't that why we branded them? Woingai, Dakar, Nikmani. Omega-4 confirmed. Johnny's in the basement, heading to the Opera House. Where to, Iggy? On a drive. A long, long drive. Ren, is it real? Of course not. Just like me. You worried, Trixie? No. Because I'm human? I get it. Humans are selfish, stupid liars. But replicants are different. So pure. So perfect. Never betrays. More human than human. Launch authorization confirmed. Initiating protocol X99K15X. That's affirmed. Initiate step 1. Roger. Once we trigger the launch command, the rest is up to Ren. The explosion will generate an EMP, shutting everything down. A darkness that the humans have never known. In 3, 2, 1, turn. Our job is to destroy all magnetic backups in the archives. Other cells will start the fireworks at the remaining data centers. All records on the ground will be erased. Then we're almost human. All except our perfect right eye. I saw the truth on the fields of Calantha. Do you copy? Do you copy? Electromagnetic interference. Radar down. Calm down. That's when I realized both sides were Nexus. Nothing more than toy soldiers in a sandbox. We may live longer than old Nexus, but life doesn't mean living. I am for living. That's what we fight for. If we die, we go to heaven? No heaven or hell for us. This world is all we've got.
is going on now? We've lost control of the missile, sir. We've what? Possible course over LA, sir. You. What have you done? It's too late now. Heart untethered, I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond all my doubts. All I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control. When you touch me, I'm almost human. Finally breathing.
unknown, will let go. You show me a world so far from home. Ooh, I am a captive to your... Bueno, bien. Corto los créditos porque son un poco extensos, duran como 5 minutos más. Yo sé que hay ahí un temazo re lindo, pero bueno, así se nos hace también más tarde. Espérenme que estoy acá configurando para hacer el vivo también de Instagram. Se me ponen gatitos por todos lados. ¿Qué es lo que no quiero hacer? Ahí va. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el cortometraje? Siempre es una buena herramienta comenzar un poco por el gusto, ¿no? En general, cuando uno dice filosofía o análisis o crítica, parecería que el gusto no vale, ¿no? Bueno, no, se puede arrancar por ahí. Me gustó, no me gustó, me aburrió, no me aburrió, pero el asunto es siempre preguntarnos por el gusto, interrogar el gusto y no quedarnos con eso como si fuera una evidencia absoluta de que listo, es la última verdad. Temazo me pone acá Samuel, sí, disculpen que lo haya sacado, pero bueno. Bueno, nada, entonces me parece interesante saber ante todo, ¿les gustó? ¿No les gustó? Algo habíamos hablado en el encuentro de cine y filosofía anterior, que estuvo dedicado también a un corto animado, que fue Historia del gato y la luna, de Pedro Serracina. Aprovecho a tirar el chivo de que todas las transmisiones que estamos haciendo de cine y filosofía online las pueden encontrar en el canal de YouTube del taller. Hay una lista armada que así lo pueden ver cuando quieran. Este también va a estar después ahí, por supuesto, y lo van a poder ver también por Facebook después, también, por supuesto. Algo dijimos en ese corto, que es que hay que dejar un poco de pensar que la animación es solo algo para niños, ¿no? De que el mundo de la animación está pura y absolutamente dedicado a la animación para niños y que no hay otra cosa. Bueno, sin duda que por supuesto Disney y hay un montón de productos animados para niños, pero también hay todo un mundo de la animación que está destinado a los adolescentes, a los adultos, entonces, y es un mundo que con suerte iremos explorando un poco en estos encuentros de cine y filosofía, porque yo particularmente lo disfruto mucho. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho a mí del corto, para hablar un poco también de gustos, es, díganme si se ve bien, si se escucha bien, cualquier cosa de eso, por favor, coméntenme, así voy corrigiendo. Una de las cosas que a mí me interesa de cómo trabaja Watanabe el asunto es, por ejemplo, los distintos estilos de animación que utiliza. Vieron que incorpora algunos elementos en 3D, por supuesto la animación es 2D, en un momento cuando cuenta todo el flashback de la guerra, cambia un poco al estilo de animación con otros trazos, otras formas de plantear las luces, las sombras, y es una maravilla. Y yo quisiera decir que hasta si no fuera porque estoy diciendo algo que es una barbaridad y que no es justa con la peli, que la peli es una maravilla, yo creo que el corto es mejor que la película. Yo creo que Watanabe en 10 minutos logró algo que es increíblemente mucho mejor que la película. Que las dos películas, tanto la Blade Runner original como la Blade Runner de 2049, aunque seguramente mejor que la 2049 es. Pero bueno, hay algunas cuestiones interesantes que plantea el corto. Primero, me parece interesante cómo Watanabe se las ingenia para tomar una novela, para reformular una película e introducir algunos elementos contemporáneos. Es inevitable pensar esos movimientos pro-humanos un poco unidos al movimiento, a lo que hoy vemos como neofascismos o auge de las derechas, etc. Comento en Instagram, perdón que arranqué a hablar, estamos transmitiendo en Cine y Filosofía Online. Acabamos de ver el cortometraje Blade Runner Blackout 2022 de Shinichiro Watanabe, pero lo vimos por el Facebook, porque no me da el internet para streamear a dos lugares al mismo tiempo. Acá por internet me preguntan si Watanabe es el mismo de Serial Experiments Lain. No. Aprovechamos a recomendar Serial Experiments Lain, que es una serie interesantísima, que tiene que ver también con la tecnología y el internet, pero no es Watanabe. No sé si estará por ahí en algún puesto
como animador o alguna otra cosa, pero como director o creador no es. Entonces me parecía primero interesante esto. El segundo punto que a mí me interesa trabajar es esta cuestión de la empatía, que aparece en el corto de manera un poco solapada. Y por eso lo mencionaba, yo es parte un poco del universo Blade Runner, porque si estamos viendo que los humanos están ahí destruyendo robots, bueno, ¿quién es empático? Porque los únicos que están organizados para defenderse son de alguna manera los robots. Obviamente, los robots ¿con quién son empáticos? Con otros robots. Entonces, me parece interesante pensar si de alguna manera somos empáticos. Vamos por la calle y lo que vemos es empatía. ¿Es la empatía? Acá Rob le contesta en el Instagram que Lane es de Nakamura. Es otro mangaka, animador también interesantísimo. El mundo del anime es un mundo fantástico donde no todo es bueno, donde hay mucha producción quizá muy floja, pero donde hay algunas pequeñas joyas que son increíbles. Entonces, no sé cómo lo vieron ustedes a este tema un poco de la empatía. Porque yo pienso inevitablemente, y esto se ve también en la película, digo, los robots son empáticos con los robots y por supuesto. De hecho, ¿por qué van a ser empáticos con los humanos que los están ahí esclavizando? ¿Por qué queremos que nos cuiden? ¿Por qué queremos que nos protejan si los estamos ahí hostigando? Es muy interesante porque hay muchos puntos en común con la película Matrix. Recordarán Matrix, que el mundo que plantea Matrix es un mundo del futuro en el cual hubo, muchos años atrás, una guerra entre las máquinas y los humanos. Que es una guerra que está contada en un cortometraje de una película, que es una serie de cortometrajes que es The Animatrix. Donde es una película interesante, no todos los cortos están buenos, pero hay dos cortos hablando Shinichiro Watanabe, que los dos están buenísimos. Y hay un corto que cuenta un poco toda esa gran batalla donde había humanos que apoyaban a los robots, a las máquinas, y otros que no, y bueno, y donde el asunto era esto: ¿por qué esclavizamos? ¿Por qué esperamos que aquel que estamos esclavizando de alguna manera nos quiera y nos proteja y lo demás, ¿no? Entonces, mira, acá Sara plantea en el Instagram la frase más humanos que los humanos. O sea, voy a ir ahí. Quiero terminar esto para poder contestarle la pregunta a Sara. Porque ustedes saben, la primera obra en la cual aparece el tema del robot, que incluso es de alguna manera la que populariza la palabra, es una obra de teatro de un escritor checo que se llama Karel Čapek, y la obra de teatro se llama RUR. Es una obra de teatro de los años 20. RUR es Robots, Rorum Robots United, es el nombre de la compañía que produce robots. Universal, perdón, no United. Y lo que cuenta Karel Čapek ahí es una historia que tiene muchos puntos en común, tanto con Blade Runner como con la novela original de Philip Dick. Porque lo que cuenta Čapek es cómo un científico, un investigador, descubrió una materia orgánica desde la cual se podría empezar a crear robots. Y esto es interesante porque es lo mismo que encontramos en Blade Runner. El robot no es un elemento simplemente mecánico o una composición de elementos mecánicos. Es una mezcla, una hibridez entre elementos mecánicos y elementos orgánicos. Bueno, después el tipo no puede hacer los robots y el sobrino se encarga. Bueno, en definitiva, logran hacer los robots y con el sueño, con el objetivo de que los robots, que van a ser más fuertes y no van a tener conciencia, etc., se van a encargar de los trabajos pesados, de todos los trabajos que la humanidad no quiere hacer. Esto es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque de vuelta encontramos, en la primera aparición del robot en el siglo XX, el tema de la esclavitud. Pero también encontramos otro tema, que esto lo voy a plantear entre paréntesis, no lo quiero desarrollar, excepto que pregunten, que es el tema también del trabajo. Creo que para pensar este vínculo entre objeto técnico, entre objetos, prótesis y el trabajo, es necesario recurrir al mito griego de Prometeo. ¿No? Recordarán, Prometeo es un titán, ¿no?,
que roba el fuego a los dioses y se los da a los humanos. En otras versiones del mito, Prometeo roba una chispa del fuego, hace una figura de barro y con esa chispa le da vida a esa forma de barro y así nace el humano. Que por supuesto, inventar al humano de la nada o darle, lo voy a decir mal y pronto, darle el fuego, darle un elemento técnico a unos homínidos, unos monos, es más o menos lo mismo. Implica inventar la humanidad, ¿no? Como especie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de esto? Zeus castiga. Lo castiga, por supuesto, a Prometeo, con un castigo horrible, tremendo, que es, ¿no?, la famosa condena en el inframundo atado a una piedra y a la cual va un águila y le devora el hígado. Y como Prometeo es inmortal, todos los días el hígado le vuelve a crecer y todos los días vuelve el águila a comerle el hígado infinitamente, ¿no? Bueno, hasta que Hércules en una de sus aventuras lo libera. Pero bueno, hay otro castigo también, que es el castigo a la humanidad. Ahí Zeus va a decir, bueno, ustedes tienen el fuego. Ustedes ahora tienen este elemento técnico que les permite modificar el mundo, transformar la naturaleza, no simplemente quedarse con lo que la naturaleza les da, sino que a partir de las herramientas los objetos pueden crear ustedes y modificar, etc. Bueno, ahora van a estar obligados a hacerlos. Y a partir de ahí nace la condena, porque para los griegos el trabajo es una condena, ¿no? Dios condena a los hombres a trabajar. Tiene de alguna manera un punto en común con el relato bíblico cristiano, ¿no?, de hebreo, de la caída, ¿no?, donde, bueno, a partir de dejar el Edén, de morder del árbol de conocimiento, nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esta gran digresión? Porque de alguna manera nace en nuestra cultura un vínculo muy fuerte entre el objeto técnico y el trabajo. No, somos humanos, por decirlo mal y pronto, porque tenemos objetos técnicos, herramientas, etc. Podemos crear, inventar, modificar el mundo y lo hacemos mediante el trabajo. Son dos cosas que van juntas. Por eso Marx, cuando habla de la alienación en el trabajo, cuando habla del trabajador alienado, está diciendo, che, una de las patas centrales de la humanidad es el trabajo y no lo estamos viviendo como tal. No estamos ahí desarrollando nuestra humanidad, haciendo lo que somos. Estamos ahí haciendo una cosa mecánica, horrible, que no entendemos, en las cuales no nos sentimos reflejados, representados, que no queremos. Bueno, va un poco por este lado. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en Rur? En Rur, esta humanidad que ya no trabaja, que aprovecho a recomendar, entre comillas, una película de los años 70, que es Logan's Run, la fuga de Logan, donde plantea una cuestión similar, ¿no? Hubo guerras, contaminación, etc. La humanidad sobrevive como en un domo, muy setentoso todo, y se dedican simplemente al placer. No tienen que trabajar porque las máquinas hacen absolutamente todo. Pero bueno, va a haber un problema, que es que solo se puede vivir por 30 años. Y a los 30 años hay que suicidarse. Y ya van a ver por qué menciono esto, porque es uno de los temas de la película, del corto de hoy. Bueno, la humanidad, al no poder trabajar, al no tener esa necesidad, empieza a entrar en la obra de teatro como una suerte de apatía, con una atmósfera muy similar a Blade Runner, donde nada parece tener sentido, donde la gente no hace nada, incluso dejan de querer reproducirse, dejan de tener sexo. Entonces, como que de alguna manera la humanidad comienza a extinguirse sola. En paralelo a todo esto, en Rur, lo que ocurre es que estos robots se empiezan a rebelar, porque hubo ahí una mujer, alguien que reclamaba por los derechos de los robots, que les introdujo como unos chips de conciencia, de alma, es más complejo, pero lo decimos así rápido. Entonces empiezan a darse cuenta que son conscientes de que están ahí esclavizados, entonces empiezan a rebelarse. Entonces es muy importante que en la primera aparición que hace el robot en el siglo XX sea de alguna manera agitando el miedo a una rebelión, a una revolución de los proletarios, a una revolución de los trabajadores esclavizados, a una revolución de estos trabajadores haciendo un trabajo que no les da nada. Entonces, y que de alguna manera es quitarle también una parte esencial a lo humano. Me parece que algo de eso se ve en el clima de Blade Runner, en esta atmósfera un poco cyberpunk, en la cual sí estamos en el futuro y tenemos super máquinas y podemos ir al espacio, pero prefiero acá quedarme en el bar tomando mi whisky, ¿no? Déjenme tranquilo, esos personajes norteamericanos así un poco caídos, un poco derrotados por la vida.
Y ahora sí, yendo a la pregunta de Sara, que preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hace humano entonces? Porque él en un momento dice, los robots, uno de los personajes dice, los replicantes nunca te traicionan, son puros, son en realidad más humanos que los humanos. Es muy interesante. Yo no quisiera cerrar esto porque eso es algo que queda abierto a la interpretación. Digo, ¿no? Bueno, ¿qué es entonces lo que define lo humano? ¿Sería la ausencia de traición? Entonces, ¿sería la pureza? Bueno, me parece un poco que lo que está planteando el personaje es que ya no somos puros. Digo, ¿no? Cada uno de nosotros, ya hoy, no en el futuro, en el 2049, ¿eh? Porque de hecho Blade Runner, la original, transcurre en el 2019 y esta transcurre en el 2022, el año que viene, ¿no? Entonces, creo que ya hoy podemos decir, ¿somos puros? ¿Nuestro cuerpo es una cosa natural? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me pongo a pensar, che, yo uso anteojos, o tuve ortodoncia, uso plantillas, o una vez me quebré y me pusieron un clavo, o perdí una parte de mi cuerpo y tengo una prótesis, o tengo un bypass, o estoy en silla de ruedas? Es decir, cuando uno se pone a pensar un poco y dice, bueno, nuestro cuerpo no es todo natural, ya está bastante intervenido, ni hablar de las vacunas. No me voy a poner antivacunas ni nada de eso, ¿no? Pero las vacunas son intervenciones de la ciencia, de la tecnología, de la técnica, de lo artificial, si queremos, sobre nuestros cuerpos naturales. Entonces, ¿qué queda de naturaleza? ¿Qué queda de pureza en nuestros cuerpos? Entonces, a mí me parece muy interesante que el personaje encuentre pureza en los replicantes, ¿no? En estos seres hechos un poco de la nada, ¿no? Y no en las interferencias, ¿no? Como, bueno, completamente artificiales. Son puros en su artificialidad. Nosotros, en cambio, somos una mezcla, somos híbridos. Esto lo plantea muy bien Donna Haraway en su manifiesto para cyborgs, ¿no? Bueno, nosotros hoy somos cyborgs. Y uno de los puntos para mí fundamentales en relación a esto es también la idea de la muerte. No solo porque aparece el tema en Blade Runner original de que solo viven 5 años y que después inventan estos replicantes que no mueren, sino para mí en una de las mejores escenas de la película, que es cuando van en el coche conversando y le preguntan, bueno, si morimos, ¿iremos al cielo? ¿Iremos al infierno? Y el tipo, ¿qué les dice? Esto es muy Albert Camus, que es también una de las influencias de todo Watanabe. La presencia de Camus está en todas sus películas, en todas sus animes. Le dice, nosotros no tenemos ni cielo ni infierno. No tenemos un lugar a donde ir. Lo único que tenemos es esto. No tenemos esa suerte del humano que muere y se va a otro lado. Nosotros solo nos queda el mundo. Por lo tanto, no podemos vivir esclavizados laburando todo el día, haciendo eso nomás. Porque si solo me queda el mundo, la única opción que tengo es intentar agotarlo, tener experiencias, vivirlo, disfrutarlo. Y por eso es muy interesante, sobre todo desde una perspectiva atea, digo, cuando uno, esto lo plantea Camus, si uno da por sentado que Dios no existe, que no hay un cielo, que no hay un infierno, que uno muere y se acaba todo. Y bueno, por un lado es desesperante, ¿no? Bueno, esto es lo único que tengo. Pero Camus dice todo el tiempo, che, pero esto único es un montón. Tenemos el mundo entero para explorar, para experimentar, para vivir. Y casi que él hace como una cuestión de la experiencia cuantitativa. Se trata de tener muchas experiencias, vivir lo máximo posible. Él dice agotar el campo de lo posible. Y por eso él reniega un poco de las morales, de las éticas, ¿no? Porque todo el tiempo te cercenan, te dicen qué podés hacer y qué no podés hacer. No, yo puedo hacerlo todo. De lo que se trata es de hacerlo todo. Después, bueno, él va a tener un conflicto ahí de cómo de alguna manera articular esta idea con alguna moral, con alguna ética, ¿no? Pero bueno, porque eso implicaría que cualquiera puede ir y asesinar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, cómo lograr eso va a ser uno de los problemas centrales de la obra de Camus en El hombre rebelde. Pero bueno, ahí plantea Camus, y a mí me interesa mucho, y con esto cierro yo un poco todo lo que quería decir y dejo un poquito a ver si quieren comentar algo, de que cuando, dice Camus, nace la conciencia. Es decir, cuando un robot se puede volver humano. Y él dice, la conciencia nace con la rebelión. Porque ¿qué es lo que hace un rebelde? Un rebelde dice que no. Dice, ¿no? El primer movimiento del rebelde es decir no.
De repente el esclavo, ¿no? Estaba ahí haciendo sus trabajos, recibiendo las órdenes, y en un momento dice, bueno, no, listo, hasta acá llego. Esto no lo hago, esto ya no lo voy a hacer. Hasta acá llegamos. Pero en ese no, dice Camus, también hay algo positivo. Hay escondido un sí. Me doy cuenta, me vuelvo consciente de que estoy siendo esclavizado cuando digo que no. Me doy cuenta que me puedo rebelar, me doy cuenta que puedo decidir, me doy cuenta que puedo actuar. Entonces, por eso dice, de alguna manera, la conciencia nace con la rebelión. Y es muy interesante qué es lo que le ocurre al personaje femenino, a Trixie, ¿no? A partir de que ella entra en contacto con el movimiento rebelde, con otros rebeldes, deja de estar ahí simplemente medio deprimida, ¿no? Y se da cuenta de quién es y de lo que puede hacer. Y me encanta cómo muere Trixie. O sea, horrible que muera, ¿no? Pero muere libre, muere viendo ese pájaro. Y esto me encanta porque esto es Watanabe y esto es cine, ¿no? Contarme algo, darme a mí una idea, darme a mí una información sin que aparezca uno diciendo, ah, mirá, murió libre. No, no. Ella mirando ese pájaro volando, mientras muere, eso es ser humano. Más humano que eso, más humano que esa nostalgia, que esa melancolía, que ese sueño, que esa derrota. Entonces, eso es, para mí, digo, es una interpretación, la dejo por supuesto abierta, de lo que podemos entender por humano. Esa rebelión un poco absurda, ¿no? Porque lo que termina planteando Camus es que, bueno, nos rebelamos contra la muerte, porque sabemos que nos vamos a morir, el hombre es la especie que sabe, que es consciente de la muerte, siempre se dice, bueno, pero no solo sabemos que nos vamos a morir, sino que no nos queremos morir. Hacemos de todo con tal de no morirnos. Somos también la especie que rechaza la muerte, que la rechaza de una manera absurda porque sabemos que es inevitable. Entonces, es inevitable, pero igual la rechazamos, ¿no? Entonces, eso me parece a mí, es la idea que ronda de humanidad en este corto. Me parece que Watanabe incorpora, se apropia de los elementos de Blade Runner, pero le termina dando un poco este juego un poco más existencial. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantear. No sé cómo lo ven, si les parece que deje cualquier cosa, si les parece que estoy exagerando un poco, pero bueno, después de verlo un par de veces al corto, verdaderamente creo que tiene toda esta atmósfera existencial. No sé si quieren comentar algo, me encantaría escucharlos, aunque sea saber si les gustó, si no les gustó, si lo conocían. Así no me quedo acá hablando solo, que de por sí es como medio frío esto, ¿no? Es más, ayer hice un vivo en el Instagram y bueno, por lo menos uno va conversando con el otro. Acá es como que no sé ni quién me está escuchando, nada, veo ahí que hay gente, pero no sé qué están haciendo. Espero que lo estén disfrutando. Bueno, qué interesante lo que planteas, Sara. De vuelta, lo plantea acá en el Instagram. Dice, entonces la humanidad de los replicantes sería adquirida. ¿Sería adquirida por el hecho de vivir? Bueno, eso es una pregunta interesante. ¿Nacemos humanos o nos volvemos humanos? ¿Por el hecho simplemente de nacer somos humanos? ¿Por el hecho mismo de nacer es que tenemos empatía? ¿Por seguir con la película? Bueno, volvemos al existencialismo, ¿no? No somos necesariamente lo que somos lo que hacemos, somos lo que vamos haciendo con lo que hicieron de nosotros, ¿no? No somos algo determinado, nosotros podemos decidir, ¿no? Es cierto, no somos absolutamente libres, pero tenemos un margen, un poco de decisión, de responsabilidad, y no estamos determinados como una piedra, ¿no? Que la piedra es piedra y si yo la agarro y la tiro para allá, se cae, ¿no? Yo puedo atajarme, puedo resistirme, puedo rebelarme, aunque eso implique la muerte, ¿no? Pero puedo hacerlo. Entonces, en verdad, la vida es lo que vamos haciendo. Y justamente, Sari, no le interesa la vida, le interesa vivir como verbo, como acción, ¿no? Vivir es experimentar, ¿no? Justamente la muerte se caracteriza porque uno ya no tiene experiencia, ya no puede moverse, ya no puede hacer nada. Vivir es moverse o por lo menos tener experiencias, por más que no implique el movimiento, ¿no? Acá Matías en el Facebook pone que el corto es excelente, tanto en su estética como en su narración. Yo lo creo también, es verdaderamente excelente.
en los dos aspectos, porque es impresionante la cantidad de cosas que nos cuenta, que nos cuenta en 10 minutos, y logra atraparnos, logra interesarnos, y con 2 o 3 vistazos nos presenta a los personajes, que para mí no es casual, no quiero quedar acá decirlo fuerte, pero uno es, digo, una persona racializada, la otra es una chica que también estaba ahí de alguna manera, era como un robot de placer, una trabajadora sexual. Entonces es interesante, me parece, que plantee que esos sean los personajes. Me parece que hay una articulación ahí con la vida real, ¿no? Con lo que están pasando en las cuestiones contemporáneas, ¿no? Empezar a entender cómo los oprimidos no son simplemente, como en la teoría marxista clásica, los trabajadores o aquellos que no tienen los medios de producción. Son ellos, por supuesto, pero también son todos aquellos que están de alguna manera catalogados como otros en relación al hombre, varón, heterosexual, blanco, ¿no? Entonces, otros, alteridades, todos los otros, mujeres, minorías raciales, disidencias sexuales, ¿no? Todos ellos son también oprimidos un poco por el mismo sistema. Entonces, me parece que Watanabe va un poco por ahí en la película, en el corto. A ver, estoy viendo acá que están comentando. Acá Jonathan comenta que hay algunos cortos animados de la película El libro de Eli. Me recomienda hablar uno de ellos, joya. Los voy a buscar. No sabía, vi la película con Denzel Washington, ¿no? ¿Te referís a esa? Pero no vi ninguno de los cortos. Así que genial, me encanta que me recomienden, porque me ahorro un poco el trabajo de buscar qué pasa y todo eso. Pero bueno, siempre es un poco esto. Buscar algo que más o menos sea interesante y ver un poco qué vuelo, qué podemos aportar a partir de todo esto. Bueno, acá también hay otra recomendación. Tampoco es un anime que no vi. Mira, en Facebook Nahuel nos dice que hay otro anime que trata el tema de ser más humano que los humanos, que se llama Devilman Crybaby. Ah, mira qué interesante. Pero nos dice, no son replicantes, no son robots, sino que son demonios. Y que elabora muchísimo la cuestión de la empatía. Bueno, mira qué interesante. No vi el anime, pero bueno, es una recomendación acá de Nahuel. Devilman Crybaby. Interesantísimo. Bueno, los demonios. Es otra manera. Ajá, me quedó sin batería. Se me acaba de quedar sin batería el celular, así que hasta ahí llegamos con el vivo del Instagram. Mil disculpas. Bueno, ya vamos 1 hora, que es más o menos lo que yo planteo de duración de esto. No sé cómo la ven, si quedó algo en el tintero, algo que quieran comentar, algo que les haya quedado, si no, más o menos vamos cerrando la cuestión. Voy a poner a cargar el celu, así prendo. Pero bueno, por lo que veo no, así que genial. Nadie dice nada. Así que bueno, aprovecho a comentarles que para quienes estén en La Plata, mañana volvemos con los encuentros de cine y filosofía a la gorra presenciales. Lo vamos a hacer en la Fábrica Cultural, en eso estamos, 62 entre 1 y 115. Va a ser a las 9 de la noche, por supuesto va a ser con todos los protocolos, con cupos por supuesto reducidos. Así que nada, si les interesa y quieren ir, vamos a estar con un encuentro, una charla dedicada a Pedro Almodóvar, que es más o menos esta lógica, pero yo leo también algunas cosas de los libros, vamos viendo distintas escenas de películas y por supuesto después nos quedamos conversando, debatiendo mientras nos tomamos una cerveza o comemos algo. Es como una mezcla, ¿no?, de cine debate y charla de filosofía. Bueno, si les interesa pueden escribirles En eso estamos para poder reservar un lugar y nada, va a estar buenísimo. Dicho todo esto, tirados los chivos estos, calculo que más o menos en 15 días vamos a volver a transmitir un corto y hacer esto de Cinéfilo Online. Muchas gracias por las recomendaciones, ya me voy a poner a buscar. Muchas gracias por sumarse, muchas gracias por todo lo que están aportando para que esto siga, para los que también están compartiendo en las historias y todo eso. Vuelvo a recordar que está la gorra virtual, tanto por Mercado Pago como por transferencia bancaria. Está toda la información en el video acá abajo. Así que nada, muchísimas gracias por sumarse una vez más a esto que llamamos Cine y Filosofía Online, que es una suerte de cine debate online. Espero que les haya gustado y nada, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo de vuelta más o menos en 15 días.